Hola, hoy vamos a ver la demostración formal del teorema de Cantor. Este teorema dice que el conjunto A es menor que su conjunto potencia, es decir, que el conjunto de todos los subconjuntos de A tiene una cardinalidad mayor, tiene más elementos que A. Esto que parece tan intuitivo que es un poco complejo de demostrar. Por eso elegí este formato y me hacerlo en el pizarrón para dar una mayor claridad. Pero lo único que necesitan saber son nociones básicas de teoría de conjuntos, funciones, reglas de inferencia y conectivas lógicas. Es una demostración compleja, pero que usa cosas simples. Vi muchos videos que explican la diagonalización o una versión reducida de la demostración formal, pero no vi a nadie que explique la demostración entera. Entonces, bueno, por eso estamos acá. Esta demostración va a tener dos partes. Primero vamos a necesitar demostrar que f no es una función sobreyectiva de A sobre su conjunto potencia. Y después vamos a demostrar el teorema propiamente dicho, porque después vamos a demostrar que sí hay una función inyectiva de A en su conjunto potencia. Bueno, ¿todos listos? Vamos, el primer paso, ponemos A pertenece al conjunto universal. Esto va a ser importante recién en la segunda parte de la demostración, ahora no lo vamos a hacer mucho, pero bueno, nos pone en contexto. Ahora definimos un subconjunto de A, que es el conjunto de todo lo que pertenece a A, pero no pertenece a f'x. ¿Qué significa esto? F'x es, en este contexto, el resultado de los valores dados al aplicar la función f, ¿no? Supongamos que organizamos un gran torneo de básquet y tengo una función que le asigna a cada persona de Argentina un equipo, con otras personas obviamente. En este caso, x sí pertenece a f'x. Pertenece al resultado de aplicarle la función, o sea, de que la apliquen a sí misma, porque cada persona pertenece al equipo que se le asignó. Está incluida en el conjunto que resulta de aplicarle la función. Ahora imaginemos por otro lado que tenemos una función que le asigna a los números naturales los números que son menores que él. Entonces f de 5, por ejemplo, sería 1, 2, 3 y 4. En este caso, x no pertenece a los valores resultantes de que se le aplique la función. X no pertenece a f'x. ¿Se entiende? En el anterior caso, imaginen que le hacemos la función a Carlos, y Carlos ahora tiene un equipo de básquet. Carlos pertenece a f' Carlos. Y en este segundo caso, 5 no pertenece a f'5. Bueno, entendido eso, seguimos. Volvemos a la demostración y vamos a atender al conjunto de cosas que pertenecen a A y que no pertenecen al conjunto de valores que resulta de aplicarle la función f. Este conjunto, obviamente, es un subconjunto de A por la definición de subconjunto, porque estamos hablando de todo lo que pertenece a A, tal que y una condición. Y por lo tanto, en el paso 3, podemos decir que este conjunto pertenece al conjunto potencia de A, ya que es un subconjunto y el conjunto potencia de A es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Vamos con el paso 4. Si f es una función sobreyectiva de A en su conjunto potencia, entonces el rango de f es igual al conjunto potencia de A. Recordemos que el rango de una función es el conjunto de todos los valores que la función realmente toma al aplicarla a los elementos de su dominio. Por lo que en el caso de las funciones sobreyectivas, al agotar necesariamente el codominio, entonces el rango es igual al codominio. ¿Se entiende, no? Vamos con el 5. Tenemos acá la primera deducción ahora. Dado que el conjunto de todo x que pertenece a A y no pertenece a f'x pertenece al conjunto potencia de A, y que si f es una función de A sobre su conjunto potencia, entonces el conjunto potencia y el rango de f son iguales, podemos decir que si f es una función de A sobre su conjunto potencia, este conjunto pertenece al rango de f. 6. Tenemos una tautología muy simple. Si x es igual a y, entonces x es igual a y. 7. Supongo que este paso no necesita explicación. 7. Si x es igual a y, entonces f'x es igual a f'y. 8. Esto lo voy a ir pasando rápido. X es igual a y implica que decir que x pertenece a f'x es equivalente a decir que y pertenece a f'y. Y porque son iguales, ¿o no? 9. Si x es igual a y,
Entonces, decir que X no pertenece a f'X es equivalente a decir que Y no pertenece a f'I. O en otras palabras, X no pertenece a f'X si y solo si Y no pertenece a f'I. Estos pasos son intuitivos. Vamos ahora con el que sigue y ahora se empieza a complejizar un poco. 10. Y pertenece al conjunto de X pertenece a tal que X no pertenece a f'X si y solo si Y pertenece a e Y no pertenece a f'X. Esto parece ser muy semejante al principio de abstracción. Está claro que si X tiene dos propiedades P1 y P2, va a pertenecer al conjunto de las cosas que tienen las dos propiedades P1 y P2. Y que todas las cosas que pertenecen a ese conjunto tienen las propiedades P1 y P2, ¿no? En este caso, para pertenecer al conjunto de las cosas que pertenecen a A, tal que no pertenecen al conjunto resultante de que se les aplique la función f, deben primero pertenecer a A y segundo no pertenecer al conjunto resultante de que se les aplique la función f. 11. Si Y pertenece a A, entonces Y no pertenece a f'I si y solo si Y pertenece al conjunto de cosas que pertenecen a A y no pertenecen a f' sí mismos, f'I en este caso. El enunciado parece autoevidente, sin embargo algunas personas se pueden preguntar de dónde salió, cómo llegamos a él. Bueno, este enunciado es una consecuencia del anterior y vamos a verlo de una forma simple. Reemplacemos el enunciado Y pertenece al conjunto de X pertenece a tal que X no pertenece a f'X por la letra A. O sea, todo ese enunciado lo reemplazamos por la A. Reemplacemos ahora Y pertenece a A por la letra B y reemplacemos Y pertenece a f'I por la letra C. Ahora veamos la siguiente demostración formal estilo Fitch. Tenemos primero nuestra premisa, que es el paso 10 de donde partimos, que con los enunciados ya convertidos nos va a quedar como A, si, solo si, B y C, entre paréntesis B y C. Ahora abrimos una suposición y suponemos B. Y dentro de esa suposición abrimos otra suposición y suponemos A. Como tenemos A, bien, hacemos una eliminación del bicondicional del paso 1, de la premisa, que tenemos que si tenemos A, entonces tenemos que tener B y C. Hacemos la eliminación del bicondicional y nos queda B y C. Hacemos una eliminación de la conjunción y tenemos en el paso 5 C. Ahora, en el paso 6 abrimos otra suposición, donde suponemos C. Como tenemos C y en el paso 2 teníamos B, entonces podemos decir B y C, hacemos una introducción de la conjunción. Y como tenemos B y C, y en el paso 1 teníamos un bicondicional entre A y B y C, hacemos una eliminación del bicondicional y en el paso 8 escribimos A. Perfecto. Ahora, como de A en el paso 3 llegamos a C en el paso 5 y de C en el paso 6 llegamos a A en el paso 8, yo sé que A me lleva a C, C me lleva a A, entonces introduzco un bicondicional A bicondicional C, o A sí, solo sí, C. Y como esto lo hicimos dentro de la suposición de que B, entonces podemos decir que B implica que A sea equivalente a C, o B implica que A sí, solo sí, C. Perfecto. Luego, si volvemos a reconvertir las letras A, B y C a los enunciados que habían reemplazado, obtenemos el enunciado del paso 11. Ahora, si hay alguien todavía mirando esto, presta mucha atención. Del paso 11 al paso 15 se puede poner un poco confuso si te distraes. A medida que lo vaya explicando, vamos a ir viendo una simplificación para ayudarnos. La simplificación es esta. La vamos a ir comparando con los pasos. Lo que hice fue renombrar el conjunto f'X como S y renombrar el conjunto X pertenece a A tal que no pertenece a f'X como R. De esta forma, el paso 11 que vimos recién, en la simplificación nos queda como: si X pertenece a A, entonces decir que X no pertenece a S es equivalente a decir que X pertenece a R. O también podemos decir X no pertenece a S si y solo si X pertenece a R. Es lo mismo. Ahora veamos el 12 en la demostración. Y no pertenece a f'I,
es equivalente a que y pertenezca al conjunto de x pertenece a tal que no pertenece a f'x. Esto, sí y solo sí, no es cierto que y pertenece a f'y es equivalente a y pertenece al conjunto de x pertenece a tal que no pertenece a f'x. Esto se ve con mucha más claridad en la simplificación. X no pertenece a S es equivalente a que X pertenezca a R, si y solo si no es cierto el hecho de que X sí pertenezca a S también sea equivalente a que pertenezca a R, porque de lo contrario tendríamos una contradicción. Si ambas proposiciones, X no pertenece a S y X pertenece a S, fuesen equivalentes a X pertenece a R, entonces podríamos construir una contradicción tal que X pertenece y no pertenece a S. Seguimos. 13. Si y pertenece a, entonces no es cierto que y pertenece a f'y es equivalente a que y pertenezca al conjunto de x pertenece a tal que no pertenece a f'x. Esta deducción la podemos hacer de los dos pasos anteriores. En el paso 11 dijimos que si y pertenecía a, entonces decir que no pertenecía a f'x era equivalente a decir que pertenecía al conjunto x pertenece a tal que no pertenece a f'x. Y en el 12 dijimos que esta equivalencia es, a su vez, equivalente a que no sea cierto que pertenecer a ambos conjuntos es equivalente. Es decir, que pertenecer a uno sea equivalente a no pertenecer al otro es todo eso equivalente a que no es equivalente pertenecer a uno y pertenecer al otro. Parece un trabalenguas, pero ojalá se esté entendiendo. Por lo tanto, y pertenece a implica una equivalencia E1, le vamos a llamar, y esta equivalencia es equivalente a la negación de otra equivalencia E2, entonces y pertenece a implica la negación de esta equivalencia E2. En la simplificación lo pueden ver mucho más claro. Esto implica esto. Esto equivale a esto, por lo tanto, esto implica esto. Más simple. 14. Si los conjuntos f'y y x pertenece a tal que no pertenece a f'x son iguales, entonces decir que y pertenece a uno de ellos es equivalente a decir que pertenece al otro. Ese también está en la simplificación, pero no creo que necesite mucha explicación porque es más evidente. Obviamente va a ser equivalente si son iguales, porque son lo mismo. Vamos al 15. Entonces, gracias a los pasos 13 y 14, podemos deducir el paso 15. Fíjense. Y pertenece a A implica que pertenecer a estos dos conjuntos no sea equivalente. Y si asumimos que estos dos conjuntos son iguales, entonces eso implicaría que pertenecer a uno es equivalente a pertenecer al otro. Entonces podemos hacer un modus tollens, negación del consecuente. P implica Q y no Q, por lo tanto no P. Entonces escribimos que si y pertenece a A, entonces estos dos conjuntos no son iguales. Veamos la simplificación. X pertenece a A implica que X pertenece a S y X pertenece a R no sean equivalentes, no son equivalentes. Y si S y R fuesen iguales, entonces sería equivalente que X perteneciese a uno o al otro. Por lo tanto, X pertenece a A implica que S y R no son iguales. Bien, respiren. Acá hay un checkpoint. Ya pasamos lo peor, ahora falta poco. Falta los últimos pasos. Sigamos. Si como vimos en el paso 15, cuando y pertenece a estos dos conjuntos necesariamente no son iguales, entonces podemos decir que no existe un y que pertenezca a A tal que el conjunto resultante de aplicar la función f sea igual al conjunto de x pertenece a tal que no pertenece a f'x. Es lógico, porque si existe algún miembro de A que cumpla esta propiedad, entonces estaríamos contradiciendo el paso 15. La transición del paso 15 al 16 la podemos simplificar en una regla que sería la siguiente. Si x pertenece a A implica no phi, entonces no existe un x que pertenezca a A tal que phi, ¿no? Vamos al 17. Si f
es una función A sobre su conjunto potencia, entonces f pertenece a Fna. Fna es el conjunto de todas las funciones de A. Es natural que si f es una función de A, pertenece al conjunto de todas las funciones de A. 18. Si f pertenece al conjunto de funciones de A, entonces decir que este conjunto pertenece al rango de f es equivalente a decir que existe un i que pertenece a A, cuyo conjunto resultante de aplicarle la función f sea igual a ese conjunto. Esto lo podemos simplificar como f pertenece a Fna, implica que b pertenece al rango de f, es equivalente a que exista un i en A tal que f' i es b. F' i es b. Acá lo tienen escrito. Esto es así porque si este conjunto, sea x pertenece a A tal que no pertenece a f'x, es uno de los valores que resulta de aplicar la función f, entonces tiene que haber alguien, algún miembro, que cuando le aplico la función f me devuelva este conjunto. 19. Este paso es simple. Solo es, si A implica B y B implica C, A implica C. Y, por fin, muchachos, muchachas, finalmente se produce la magia. ¿Para qué hicimos todo esto? Bueno, ahora vienen los brillantes pasos 20 y 21, que a mí me parecen impresionantes. Paso 20. En el paso 19 dijimos que si f es una función de A sobre su conjunto potencia, entonces decir que este conjunto pertenece al rango de f era equivalente a decir que existe un i que pertenece a A tal que f'i es ese conjunto. Pero el paso 16 ya habíamos establecido que no existe i que pertenece a A con esas características. No existe un i que pertenezca a A y que cumpla eso. Entonces, y como tenemos negado un lado del bicondicional, nos vemos obligados a negar el otro. Y así decimos, si f es una función de A sobre su conjunto potencia, entonces este conjunto no pertenece al rango de f. Ahora les va a explotar el cerebro, porque esto que dijimos recién es una contradicción con lo que dijimos en el paso 5, al comienzo de la demostración. El paso 5 dice, si f es una función de A sobre su conjunto potencia, entonces este conjunto pertenece al rango de f. Y como el mismo supuesto, es decir, el supuesto de que f es una función sobreyectiva de A sobre su conjunto potencia, nos lleva a una contradicción, la contradicción de decir que este conjunto pertenece y no pertenece al rango, entonces por reducción al absurdo, negamos el supuesto que implica la contradicción. Fíjense, en el paso 21, yo solo escribí el signo de contradicción, pero ustedes si quieren pueden hacerla explícita, con una conjunción entre las dos consecuencias del supuesto. Y en el paso 22, negamos este supuesto y decimos que f no es una función sobreyectiva de A sobre su conjunto potencia. Brillante. Bien, ahora tenemos la mitad del camino hecho. Acá termina la primera parte de la demostración y es algo muy importante lo que demostramos, porque sabemos que con una función a los miembros de A no podemos agotar su conjunto potencia. Ahora que ya hemos demostrado que no hay una función sobreyectiva, para terminar de demostrar la relación de orden menor que, debemos demostrar que hay una función inyectiva de A en su conjunto potencia. Porque, por ejemplo, entre estos dos conjuntos no hay una función sobreyectiva, pero el segundo no es mayor que el primero. En cambio, si tuviésemos una función inyectiva 1, 1, y a la vez no tenemos una función sobreyectiva, porque sobran elementos en el codominio, entonces sabemos con certeza que por fuerza el codominio debe tener una cardinalidad mayor. Eso lo vamos a hacer en la segunda parte de este video. Gracias por escuchar, y si alguien se quedó hasta acá, díganlo en los comentarios. Chao.